Tomamos esta unidad 3 como parte de un proceso muy significativo y dentro de esto vamos a analizar un poquito sobre el algoritmo del éxito. Este espacio busca de alguna manera crear expectativa en ustedes como estudiantes y lo que de alguna manera van a considerar durante el resto de esta jornada en el ámbito de esta unidad 3, ¿no? Les doy la cordial bienvenida, mi nombre es Alejandro Ruiz y pues ya me conocen, hemos venido trabajando tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 y ahora pues estamos ya en esta recta final, como mencionaba en el video anterior. Es un momento para aprender, es un momento para expresar y conocer las distintas variables que se presentan a nivel del entorno educativo, ¿no? Y sobre todo en esta bonita asignatura que es el desarrollo personal y profesional. Para esto quiero invitarles a que nosotros leamos este tema importantísimo como es el algoritmo del éxito, ¿no? Y la importancia de la gestión del tiempo y las decisiones de alto nivel que vamos a desarrollar dentro de este entorno, ¿sí? Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta varios factores. Lo primero es plantearnos o partir desde esta pregunta generadora que busca de alguna manera crear ideas, provocar ideas en ustedes como estudiantes, si en algún momento se lo han preguntado o no, si en algún momento esto ha sido objeto de debate o no, ¿no? Esa es la idea, mirar un poquito sobre aquello, ¿no? Y la pregunta es, ¿ocupado o productivo? ¿Cuál de estas dos estaría inmersa dentro de su diario vivir, de su desarrollo, tanto como estudiantes, como profesionales en el ámbito familiar? ¿Qué buscamos siempre? ¿Estar ocupados o estar productivos, produciendo alguna acción? Preguntémonos, por favor. Cada uno de ustedes analice sobre el tema y de acuerdo a ese análisis también hágase una autoevaluación de aquello, ¿no? Mientras tanto, vamos a ir mirando un poquito sobre la diferencia entre estar ocupado y generar resultados reales. Marca una trayectoria en tu carrera tecnológica, sobre todo, ¿no? Cuando tú estás ocupado, hay una forma de decir estoy ocupado y otro estoy produciendo, ¿no? Estoy generando resultados, estoy creando. Y cuando tú creas, eres productivo, pero cuando estás ocupado y no estás haciendo alguna actividad, entonces no estás produciendo, entonces no eres productivo, ¿no? Entonces, dentro de esto es importante que nosotros tengamos claro valorar estos temas, ¿no? Y dentro de esto también mirar un poquito sobre la gestión eficaz del tiempo, ¿no? ¿Qué es la gestión eficaz del tiempo? ¿Se ha pasado por la mente en algún momento tener esto como parte de una gestión que el tiempo se lo pueda gestionar? ¿Sí o no? Hay preguntas para ustedes nuevamente. Analicen y miren si es que en algún momento han gestionado. Estoy convencido de que sí, ¿saben? Porque en algún momento siempre terminamos siendo parte de una acción y esa acción como tal no siempre es notada, pero sí termina siendo parte de una gestión, ¿no? Cuando tú te organizas desde que te levantas hasta que te acuestas, organizas tus ideas para todo el día y esas ideas tienden a ser parte de la gestión de tu tiempo para que sea productivo, obviamente, ¿no? Cuando tú logras gestionar el tiempo, cuando tú logras gestionar las acciones, las actividades, termina siendo productivo y termina siendo parte de un todo, ¿no? Sin embargo, esto es una habilidad importante que separa a los desarrolladores junior, hablando específicamente de la carrera de ustedes, ¿no? Desarrollos junior de los líderes técnicos que están dentro del entorno de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay una clasificación absoluta, siempre va a haber una clasificación absoluta en este sentido de la IA. Sin embargo, hay otro punto importante que las habilidades son distintas, ¿no? La habilidad de poder conocer, de poder crear, de poder programar un tema de inteligencia artificial y que esto sirva o que se enmarque en un proceso técnico de desarrollo, ¿no? Entonces, hay una variación de temas, de términos, que eso lo debemos tener claro dentro de un todo, ¿no? El costo de no priorizar. ¿Cuál podría ser el costo de no priorizar alguna situación, ¿no? Primero, hay un error en común que nosotros los seres humanos, las personas, estamos algunas veces cometiendo y que quizás no lo notamos o no nos damos cuenta de cómo podemos resolver, pero creo que a veces pensamos o queremos intentar hacerlo todo a la vez, en un cúmulo de ideas, ¿no? Y queremos hacer multitarea. Y esta multitarea sí nos genera un agotamiento mental
y sí nos genera unos resultados que no son de acuerdo a lo que nosotros queremos. Por decirlo en otras palabras, resultados mediocres, ¿no? Que no son pertinentes, que no es lo que queremos hacer, que no eran los resultados que queríamos nosotros, o no eran los resultados que quería nuestro líder del equipo o nuestro jefe en alguna empresa o nuestro líder en alguna empresa o trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intentamos hacerlo todo a la vez o porque hay una sobrecarga de actitudes, de actividades, perdón, dentro de un debido proceso, ¿no? O una multitarea que eso no permite que el resultado sea efectivo y por el contrario lo que va a provocar es un agotamiento mental. Nuestra mente humana no está diseñada para priorizar múltiples tareas simultáneamente, ¿no? Sin perder la calidad. Nuestra mente humana busca enfocarse en algo, ¿no? En enfocarme en tal tarea posterior a la otra y posterior a la otra. Es como decir, momentos que son prioritarios, momentos que yo tengo que priorizar. Urgente, medio urgente, por decirlo así, y muy poco urgente, ¿no? Como que intermedio casi que no es necesario para ahora, pero puede ser para otros días. Entonces nosotros priorizamos y organizamos el tiempo, es lo que debemos hacer. Por eso un error común que siempre tenemos es intentar hacerlo todo a la vez. No siempre lo podemos hacer y de alguna manera no lo vamos a poder lograr, ¿no? Ahora, trasladémonos un poquito al enfoque profesional. La idea es que el profesional identifica las tareas de mayor impacto y logra dedicarles un tiempo y energía necesarios, ¿no? Miren la diferencia absoluta. Lo que hace aquí el profesional identifica lo que corresponde hacer por ahora, que es necesario, que es inmediato, y lo hace, ¿no? Y crea un proceso y aparte crea energías, guarda energías por dedicarles un tiempo específico, ¿no? En la tecnología se sabe cuándo decir no y la capacidad de entrega, ¿no? Precisamente por el tema este de que hay prioridades en algunas actividades, en algunas tareas, y cómo nosotros las podemos ir abordando sin la necesidad de caer en una situación de agotamiento mental, porque eso sí termina afectándonos como personas, termina incidiendo en nuestro entorno diario y muchas veces en nuestro equilibrio emocional. Genera alteraciones, genera preocupaciones y muchas veces cambios de ánimo que no son prioritarios dentro de este proceso, ¿no? Nosotros como parte de un proceso, como parte de la carrera de inteligencia artificial, sí debemos tener algunas ideas claras, ¿no? En este sentido, porque el dominar la priorización, cuando tú vas dominando la priorización, creas un cambio en ti absoluto, ¿no? Un cambio absoluto. Eh, llega un momento en el que tú llegas a pensar que no puedes hacer todo a la vez, ¿no? Y el cúmulo de actividades sí genera algunas reacciones como persona en ti y genera tal vez esas reacciones en las personas que te rodean, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una actividad que te encargaron y que no logras cumplir porque tenías más actividades, entonces no vas a cumplir con la meta que te has propuesto, porque no alcanzas a hacer ni lo uno y tampoco alcanzas a hacer lo otro, o tienes que dividir el tiempo para poder cubrir la necesidad de esa tarea que te han asignado, ¿no? Entonces, qué interesante esto cuando nosotros decimos identifica objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como tecnólogo, en este caso de inteligencia artificial en el futuro? Primero tienes que identificar tus objetivos, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Tienes ideas, tienes propuestas, tienes proyectos y que estos proyectos tengan un camino específico. Lo primero que tienes que definir es claramente los resultados que tú quieres alcanzar, las metas que quieres lograr. Mirar si tu proyecto, si tu propuesta va a ser sostenible dentro del entorno hacia quién va dirigido, a los beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, si es que va a cubrir la necesidad de todos estos actores, entonces lánzala, porque eso es parte de dominar la priorización, ¿no? Y lo prioriza, porque tú vas a decir, tengo esta propuesta que se enfoca hacia las personas adultas mayores, me estoy inventando ahora. Luego tengo esta propuesta que se enfoca a los niños, niñas y adolescentes. Luego tengo esta propuesta que se enfoca a la socialización de una herramienta digital hacia los docentes. Y tú te pones en una balanza, bueno, y hacia quién tiene que ir dirigida primero este impacto del tema de la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas. Y tú dices, ¿será los adultos mayores? Creo que los adultos mayores ya
han pasado un tiempo pertinente, no significa, ojo, no significa que no pueden aprender, pero van a aprender a largo plazo, ¿no? Los niños y adolescentes tienen una mente fresca que, que podrían aprender de inmediato. De hecho, hay niños y niñas que ya conocen mucho las herramientas tecnológicas. En algunas los adolescentes conocen bastante porque han investigado full. Y en el caso de los docentes, tenemos en cuenta que hay docentes que, que todavía no empatan con el tema tecnológico porque su mismo contexto les ha hecho que todavía estén dentro del modelo tradicional. Entonces tú dices, ¿a cuál de ellos voy a priorizar? Y te quedas pensando, ¿no? Adultos mayores, largo plazo. Yo pensaría que los docentes pueden ser a mediano plazo, pero los niños y adolescentes, mente fresca, pueden aprender a corto plazo. Priorizo. ¿Hacia quién debo dirigir primero la propuesta? Hacia los niños, niñas y adolescentes, porque son quienes van a aprender de manera específica el tema como tal, ¿no? Entonces, no podemos salirnos de este encaje porque al final sí debemos tener una idea específica. Luego de esto, de identificar los objetivos, tener claro lo que quieres hacer y cuáles son los resultados que quieres conseguir, vamos a tener una evaluación de impacto, ¿no? Esta evaluación de impacto te lleva o determina qué tareas mueven todo el proceso, qué actividades mueven todo el proceso. Y tú vas creando ideas, vas creando estrategias que sirvan para mover todo el proceso, ¿no? Eliminas ruido, si todo es prioridad, nada lo ves. Ojo con esta frase importantísima. Eh, Cuando tú priorizas todo, cuando tú le pones prioridad a todo encaminado, no estás priorizando nada, absolutamente nada, porque no le estás dedicando el tiempo que necesita o el tiempo que requiere esa acción para que tú puedas cumplirla a cabalidad. No le estás dando. Entonces, analizar siempre esto es importante, porque no podemos salirnos de lo que corresponde dentro de este entorno, ¿no? Aquí vamos a mirar un poquito sobre la herramienta Gira, que esta herramienta yo estoy convencidísimo que ustedes la conocen así, al revés y al derecho, por decirlo así, en palabras que no sean tan técnicas. De un lugar a otro, identifican mucho la herramienta Gira, ¿no? Porque es una herramienta que crea proyectos, es una herramienta que identifica el tema de proyectos. Yo estoy convencido que en la clase sincrónica que tengamos voy a aprender de ustedes en esta herramienta tecnológica. Y de hecho que lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí he puesto un desagregado sencillo, que es una herramienta profesional, Gira, que busca de alguna manera gestionar proyectos que se utilizan en Google, en Amazon, en Tesla, para coordinar equipos con ella y el desarrollo. Así, de manera concreta, porque los que conocen de esto son ustedes, obviamente, y los que van a explicar de aquello van a ser ustedes, ténganlo por seguro. Sin embargo, creo yo que es pertinente también planificar proyectos reales con inteligencia artificial, usando la misma tecnología que impulsan las innovaciones globales. Por eso Gira es una herramienta bastante interesante que se la puede usar dentro de estos procesos o dentro de una actividad que podríamos plantearla como parte de la unidad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener claro, debemos tener claro esto como un punto específico, que donde está Gira es donde la magia se organiza. Gira es la que nos va organizando todos los proyectos, los tiempos y todo lo que corresponde al punto este de organización. Es como una agenda como tal, ¿no? Si decimos Dola, también es otra agenda que te dice, mira, en tal fecha tienes que hacer esto y te va agendando y te va organizando los tiempos en puntos de prioridad, ¿no? Aquí vamos a mirar un poquito también sobre la ética y gestión del cambio. El tecnólogo, o sea, ustedes, tecnólogos en inteligencia artificial, no solo van a crear algoritmos, ¿no? Sino también van a gestionar impactos de esos que los algoritmos, de impactos de esos algoritmos en la sociedad. Todo lo que ustedes crean, elaboran, proponen, eh, innovan dentro del tema de la inteligencia artificial, tienen que crear un impacto pues, en la sociedad y tiene que ser un impacto positivo. Sí, habrá casos donde se creen impactos negativos, pero eso no significa que siempre tiene que ser así, ¿no? Va a haber cambios, sí, va a haber cambios en la sociedad. La idea es que esta cuestión de ética y de gestión provoque un cambio en la sociedad. En algunos casos provocan cambios positivos, en otros casos provocan cambios que son quizás como en plan de desacuerdo de algunos actores hacia el autor de la acción. Sin embargo,
no significa que se tiene que poner un alto, porque al final todo lo nuevo nos provoca, sea bueno o negativo, trae una provocación. Entonces, cada decisión técnica tiene consecuencias humanas. Téngalo por seguro que toda acción que usted haga de manera técnica, específica, tecnológica, digital, lo que usted realiza, provoca una consecuencia humana, ¿no? Que puede ser, hablando específicamente de que la responsabilidad profesional suya va más allá del código, ¿no? Usted tiene que pasar por encima de todo el proceso. Sin embargo, cuando hay una consecuencia, asumirla y reestructurarla cuando es necesario frente a un todo o a una acción, ¿no? Eso hay que tenerlo clarísimo. ¿Qué más tenemos por acá? Un poquito hablar sobre las decisiones éticas en la IA, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros vamos a ir valorando dentro del proceso de la IA y es las decisiones éticas también que debemos tomar. ¿No? Tomemos en cuenta, como cuando hablábamos en la primera unidad, hablábamos de la toma de decisiones, la importancia de la toma de decisiones, pero aquí ya nos enfocamos un poquito más en las decisiones éticas, pero de la herramienta, de la inteligencia artificial como tal, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros podemos priorizar, hay muchas cosas que nosotros debemos tener claro como parte de un todo, como parte de un contexto educativo social, ¿no? Y este es un punto importante. Lo primero que vamos a analizar es la transparencia, ¿no? En el que vamos a documentar decisiones y explicar el razonamiento detrás de cada algoritmo interpretado. Cuando nosotros hablamos de temas de decisiones éticas y hacemos uso responsable de la IA, entonces debemos siempre documentar todo este proceso, ¿no? Debemos crear un punto de conciencia absoluta o conciencia social de lo que es la IA y la importancia de la ética en el uso de la misma, ¿no? Documentar las decisiones, vamos a explicar el razonamiento, todo lo que está detrás, todo eso vamos a explicar y por eso hay una responsabilidad grande que debemos tener, ¿no? También vamos a mirar el impacto social, cómo evaluar cómo las soluciones, ¿no? Vamos a hablar cómo las soluciones tecnológicas afectan a comunidades y usuarios finales, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Me parece súper importante cuando nosotros hablamos con esta palabra tan pequeña como es evaluar, ¿no? Evaluar cómo las soluciones tecnológicas afectan a las comunidades. ¿No? Puede ser que afecten de manera positiva o comprometen de manera positiva, como puede ser también que afecten de manera negativa o desagradable dentro del entorno en el que se van a desenvolver, porque es parte del proceso, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre debemos tener una claridad específica de cómo vamos a ir abordando algunos puntos importantes en el ámbito de las decisiones éticas, ¿no? Otro significativo que está acá, un indicador adicional, que es la responsabilidad, ¿no? Nosotros vamos a asumir las consecuencias de los sistemas que creamos y nos vamos a mantenernos informados, ¿no? Cuando nosotros decimos asumimos las consecuencias, tomen en cuenta que ustedes son creadores de herramientas y ustedes van a analizar, van a conocer de fondo este tema de las herramientas y por eso pues hay que tener una responsabilidad absoluta. Hablamos de decisiones éticas y las decisiones éticas tienen mucho que ver con el entorno en el que nos desenvolvemos también, ¿no? Asumimos las consecuencias de las cosas, de los sistemas que creamos, no nos cerramos frente a un todo. Por eso de tal forma manifiesta, por ejemplo, el uso de ser transparentes, de provocar y crear impacto social en este sentido y sobre todo tener una responsabilidad absoluta de un todo de lo que queremos hacer en el ámbito este de desarrollo, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que nosotros, como parte de la IA, vamos a conocer infinidades de temas, ¿no? Pero qué mejor que nosotros podamos tener en cuenta para qué sirve que nosotros gestionemos nuestro tiempo y por qué es necesario gestionar nuestro tiempo dentro del tema del uso de la IA, ¿no? Provocar, priorizar, hacer cosas que son importantes a sí mismo, como hacer cosas que quizás no sean tan importantes, pero que no significa que no necesitan atención, porque hay cosas que necesitan atención porque son muy necesarias de atender y que son prioritarias de atender, pero hay cosas que debemos clasificar. Y todo esto que vamos a ir abordando lo vamos a hablar con estos tres indicadores que son muy importantes, ¿no? Que es la transparencia, el impacto social y la responsabilidad. Quedo agradecido con ustedes por la atención y nos vemos en el próximo video. Que tengan una excelente tarde y noche.